Buenos días y vence hoy. Buenos días, espectadores de todo el mundo, y feliz domingo. Estamos felices de estar en el estudio en esta mañana con el profeta T.B. Joshua. Bien, gracias. Buenos días y vence hoy. Gracias, Señor. Tuvimos una maravillosa respuesta sobre el mensaje de la semana pasada cuando habló acerca de lo que significa ser cristiano. Y hemos recibido cientos de correos de los espectadores haciendo preguntas sobre este tema. ¿Podríamos hacer alguna? Pues adelante, gracias. Gracias, Señor. La primera pregunta es, buenos días y vence hoy. Tengo algunas preguntas desde hace mucho tiempo en mi corazón. ¿Qué puede decir sobre un cristiano y el pecado o el error? ¿Por qué la pregunta sobre el pecado otra vez? Bien, quiero creer que mi pueblo se está poniendo muy serio. Sí, Señor. Esto es un buen paso. Cuando empiezas a pensar en pecar, esto significa que te estás cansando, que estás cansado. Quiero creer que mi pueblo son realmente serios. Real. Significa que siempre estás hablando de pecado. Pero eso es bueno, es algo bueno. Es simplemente que hay una confusión. Lo que mi pueblo quiere hacer no es lo que está haciendo ahora. Lo que quieren comer no es lo que están comiendo. Lo que quieren decir no es lo que están diciendo. Ustedes conocen la situación por todo el mundo. ¿Podemos seguir pecando y esperar la gracia de Dios? Rotundamente no. Rotundamente no. Aquí estamos. El diablo está a la obra. El diablo quiere que maldigamos a Dios mientras estamos bajo el dolor, mientras estamos bajo problemas, dificultad. Él quiere que maldigamos a Dios. Ese es su objetivo. Aquellos que bendicen a Dios en los problemas, en el dolor, demuestran su filiación. Demuestran su filiación. Espectadores, quiero decirles que el confinamiento terminará pronto. Yo siento lo que ustedes sienten. Sé lo que están atravesando. Lo sé. El poder del pecado sobre ti se rompe en el nombre de Jesús. El poder del pecado sobre ti se rompe en el nombre de Jesús. El poder del pecado sobre ti se rompe en el nombre de Jesús. El poder del pecado sobre ti se rompe en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Volviendo a la pregunta, me estás hablando acerca del pecado y del cristianismo. No son uno. No son sinónimos. Son dos cosas completamente opuestas. El libro de Primera de Juan, esto nos da un breve detalle acerca de esto. Primera de Juan 1, versículo 8. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bien. Juan escribió a los creyentes aconsejándoles que no pequen. Pero también les advirtió, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Toma nota de la palabra pecado. Es un singular indicativo
de la naturaleza del pecado. Esto significa que si decimos que no tenemos esa naturaleza del pecado o habilidad para pecar, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo allí Juan. Y más tarde dice, en el siguiente versículo, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Quiero decir, su palabra no está en nosotros. Si clamamos que no hemos pecado en absoluto, al cometer actos de pecado, estamos equivocados. Cuando vas más abajo, Dios le dice a sus hijos que no pequen, pero Él sabe que probablemente lo harán. Sí, Señor. Como dice en uno de sus mensajes, que se necesita la madurez que viene de la fe para darnos cuenta que nuestra responsabilidad hacia Dios es un compromiso y una relación en vez de un sacrificio. Si ese es el caso, ¿cuál es el remedio? Remedio, o sea, la solución. Sí, Señor. Una vez que nuestro lugar todavía está allí, y solo la comunión se rompe, corre hacia Dios y no huyas de Él. Corre hacia Dios y confiesa tu pecado, y Él es fiel y justo para perdonar. Gracias por esta sabiduría. En efecto, nuestro entendimiento terrenal debe dar lugar a la iluminación espiritual. Entonces, ¿estás diciendo que un cristiano puede cometer una equivocación o un error? Bien. Nada es demasiado grande para la salvación de nuestra alma. Un cristiano puede cometer un error y a causa de su relación con Dios, él sabe que puede inmediatamente ir a Dios por su comportamiento pecaminoso. Ese es el significado de la relación. Eso es lo que nos hace diferentes a los demás. Sí, es cierto. Recuerdo cuando nos dijo que el pecado nunca puede ser cubierto por nuestra apariencia, nuestra presencia, nuestras oraciones, nuestras lágrimas. Solo puede ser cubierto por el arrepentimiento. Sí. Pero sé que la pregunta de nuestros espectadores es, entonces, ¿quién es un cristiano? Bien, esa es una buena pregunta. Si me permiten bajar el nivel de la gente, un cristiano es alguien que está caminando con el Señor. Permítame levantarme, no estoy cómodo así. Un cristiano es alguien que está caminando con el Señor. Antes de que pueda caminar con el Señor, el poder de Dios debe obrar a través de su palabra y su espíritu para darte a luz. Es así. El poder de Dios debe obrar a través de su palabra y su espíritu para dar a luz un cristiano. Un cristiano es alguien que está levantando la carga con Dios. Yo soy cristiano si cargo esto. Si cargo esto, Dios está cargándolo, porque su fortaleza es mi fortaleza, su habilidad es mi habilidad. Todo acerca de mí es todo acerca de Dios. En Él me muevo, en Él camino, en Él me río, en Él saludo. Buenos días. Eso es un cristiano.
Un cristiano es alguien que está enfrentando persecución, pruebas con el Señor. Si quieres ser un cristiano, sé un cristiano. No solo un cristiano por la palabra, sino un cristiano por el Espíritu. Sí, Señor. No solo debemos tener la palabra de Dios para poder ser cristianos, debemos también tener el Espíritu de Dios. Si proclamas que tienes la palabra de Dios para ser cristiano sin el Espíritu de Dios, los desafíos delante de ti, la situación delante de ti, porque es un modo de vida, desafíos es un modo de vida, la persecución delante de ti es un modo de vida. Debemos tener persecución. Te abrumará, te dominará sin el Espíritu. No es por poder, no es por poder, no por fuerza, no por fuerza, no por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Toma nota de eso. Él nunca dijo por mi palabra. Él nunca dijo por mi palabra. Dijo por mi espíritu. Dios es espíritu y sus adoradores deben adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, exactamente. Ustedes ven lo que está pasando por todo el mundo hoy. Ven cómo las personas corren de acá para allá. Solo debido a esto, a aquello, debido al virus, temor de esto, temor de aquello, por todas partes. ¿Por qué? Porque no somos nacidos del Espíritu y decimos que somos cristianos. No solo debemos tener la palabra de Dios para poder ser cristianos, debemos tener también el Espíritu de Dios. Ese es el desafío que enfrentamos hoy. Ese es el desafío. Ese es el desafío también en la iglesia de hoy. En la iglesia de Dios, ese es el desafío que estamos teniendo. Estos son los enormes desafíos. Un buen discurso, habilidad para inspirar. ¿Alguna otra pregunta de sus padres? Sí, tenemos más preguntas, Señor. Aquí esta persona dice que en 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, la Biblia habla de la perfección sin pecado. Rápidamente voy a leer este pasaje. Haz todo lo que puedas. Esta persona dice que en 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, la Biblia habla de la perfección sin pecado. Voy a leerlo rápidamente. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Toma nota de eso. No pueden seguir pecando. No puedes seguir corriendo. Significa que habrá tiempo para parar. No puedes seguir hablando. Significa que habrá un tiempo en que te detengas. No puedes seguir mirando. Trata de entender tu inglés. Este es tu idioma, el inglés. Es tu idioma. Pero digo, no solo debemos tener la palabra de Dios. Para ser cristiano, debes tener también el Espíritu de Dios. Toma nota de eso. Debemos examinar lo que leemos, porque esta Biblia no es historia. Cuando estás leyendo esta Biblia, estás leyendo el Espíritu Santo. Así que cuando estás leyendo la Biblia, estás leyendo el Espíritu Santo. Debes ser inspirado por el Espíritu Santo. Y no solo así. La gramática aquí. La gramática allí. Cuando la Biblia dice la expresión no cometan pecado, no significa que ellos no pequen. No cometan pecado, no significa que tú no peques. Toma nota de esto. Eso es lo que está diciendo allí. Lo que está diciendo allí es, el cristiano no hace del pecado su marca. No hace del pecado su negocio.
no hace del pecado su estilo de vida. Eso es lo que está diciendo aquí. El cristiano no hace del pecado su marca. El cristiano no hace del pecado su negocio, su estilo de vida. El cristiano no vive y camina en ello, porque su simiente permanecerá en él. La simiente, es decir, la fe. Dije la última vez que nuestra fe puede fallar, pero no totalmente. Nuestra fe puede fallar, pero no derrumbarse. Eso es lo que dice. Trata de entender lo que él es. Tú eres un graduado y yo soy el único que no está graduado aquí. Soy el único que no está graduado aquí. Pero yo te examino. Tú eres graduado, estudiaste gramática inglesa, pero yo necesito examinar lo que estás diciendo. Soy el único que no está graduado aquí. Es por eso que recibo muchos premios, pero estoy avergonzado de que pongan allí mi nombre, porque le diré yo al mundo, licenciatura de esto, en lo otro. No. A mí me avergüenza. Yo soy un tímido, y esto es así. ¿Alguna otra pregunta? Oh, sí, tenemos una pregunta más. Y queremos agradecerle por aclarar el asunto entre los cristianos y el pecado, ya que la Biblia dice que cada vez que un cristiano peca o intenta hacerlo, el Espíritu Santo redarguye su conciencia y convence de pecado. Muchas gracias. Otra pregunta que los espectadores han hecho es, ¿de qué se trata la vida de un cristiano? Buena pregunta. Dilo de nuevo. ¿De qué se trata la vida de un cristiano? Bueno, bien, todo el ser de cualquier cristiano está edificado en fe y amor. La fe lleva al hombre hacia Dios. Y el amor lo lleva hacia el hombre. Porque no quiero empezar a decirte, la fe está esperando que Jesús haga esto, que haga lo otro. No. Tienes que ser específico y espectadores. Traten de entender. Nuestra vida está edificada en fe y amor. Simple. La fe trae al hombre hacia Dios y el amor le trae hacia el hombre. Gracias por esta sabiduría. Sí, señor. ¿Está bien? Así que, ¿alguna otra pregunta? Sí. Tenemos muchas, pero solo haremos una más. Voy a elegir una de nuestros espectadores. Esta persona dice, hombre de Dios, siempre veo Emmanuel TV desde Canadá y te he escuchado decir que el camino hacia el reino de Dios no es un lecho de rosas. ¿Qué puede explicar más sobre esto? Bien, no es un lecho de rosas. Tú sabes lo que significa espinas, escorpiones. Tan solo menciona alguna cosa necia. El reino requiere que estemos en medio de nuestros enemigos. Aquel que no sufra esto no quiere ser del reino de Cristo. Así que espero que hayas terminado con tu pregunta. Yo pienso que nuestros espectadores, todas estas preguntas parecen señalarme a mí. Hay una pregunta que quieren hacerme y simplemente va danzando alrededor. Danzan alrededor. Ellos quieren preguntarme, T.B. Joshua, queremos saber si haces lo incorrecto. Queremos saber si haces lo incorrecto o cometes errores.
Bien, sí, en mayúsculas. Mis errores me hacen mirar más profundamente. Los errores me enseñaron lecciones valiosas. Orar más, soñar con otras maneras que podría haber ignorado. Esto me recuerda el caso del apóstol Pablo. Ese fue su caso. Para mantenerme humilde, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Ese es Pablo. A veces lo que vemos como una desventaja puede volverse una ventaja. Porque a mí esto, porque a mí lo otro, porque a mí esto, porque a mí esto y lo otro. Si recibimos tanto bienestar, ¿no recibiremos algún dolor, alguna tribulación que servirá para revisar nuestro bienestar? Servirá para revisar nuestro bienestar, para orar más, ayunar más, aumentar nuestro deseo y determinación por Dios. Como cristianos, lo que vemos como un error, como un gran error, Dios a veces puede permitirlo como una prueba. Sí, Señor. Es muy cierto. Es alimento para el alma. Solo se sabe el valor de ese bienestar cuando estás enfrentando esa situación, ese desafío. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Ha respondido a tantas preguntas de nuestros espectadores que habían estado perturbando sus corazones. Estarán muy felices. Gracias.